Muchas gracias, Jorge. Siempre decimos entre los predicadores, los que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, que si vas a predicar acerca de la paciencia, tenés que agarrarte después, porque el Señor va a probar tu paciencia. Estamos en el anteúltimo mensaje del libro de Pedro, de Primera de Pedro. Y Pedro habló desde el capítulo 1 hasta este pasaje acerca de las pruebas, ¿no? Entonces el Señor que dijo, bueno, ustedes quieren enseñar acerca de las pruebas, vamos a darles algunas pruebas. Vamos a darles algunas cosas que van a tener que probar, que aprendieron lo que Pedro estaba enseñando. Les voy a invitar a ir a capítulo 5, versículo 10 y 11, que es los que vamos a leer hoy de Primera de Pedro. Y es interesante, pues llegando ya al final de este libro, nos encontramos con diversas pruebas, pasando en lo personal y pasando en lo eclesiástico, ¿no es cierto? La semana pasada, hace 2 semanas atrás, nuestra hermana Ana estaba lo más bien y después de levantarse se encontró con que ya no andaba tan bien. Empezó con un montón de problemas de salud. Hay otros que están teniendo otros problemas de salud diferentes al que tiene la hermana Ana, pero que estamos pasándolo individualmente cada uno. Yo estaba la semana pasada almorzando con Florencia y Marcos en casa y Ali, y por ahí me dice Florencia, papi, tenés un derrame en el ojo. Digo, qué raro, me dice, capaz que tenés la presión alta. Y me tomó la presión y sí, tenía la presión alta. Yo ni cuenta me había dado, ni me enteré. Después, un par de días después, ya estaba bien. Pero son cosas que nos van pasando cuando predicamos acerca de la prueba. Hoy a la mañana me llama Lucas, me manda un mensajito y me dice, pastor, estoy reengripado, tengo fiebre, en este momento no voy a poder ir. Así que estamos con nuestro nuevo equipo de sonido, sin sonido. Tenemos la cabina de sonido, tenemos la nueva consola y no podemos ni siquiera pasar las diapositivas para que podamos cantar. Tampoco tenemos la música, pero gracias al Señor, Él puso a Jorge hoy acá con nosotros y nos guió muy bien. Y también les quiero decir un secreto. Cuando cantamos normalmente, que tenemos puesta la música o escuchamos el piano, casi nunca los escucho cantar. Saben que estoy ahí sentado y digo, ¿por qué no cantan? Y la verdad es que se ve que es la música lo que no me deja escucharlos, porque cantaron muy bien. Es muy lindo escuchar a cada uno de ustedes cantar las alabanzas a nuestro Señor. Y el Señor, bueno, va poniéndonos distintas circunstancias, distintas cosas que pasan en nuestra vida. Y Pedro va a hablarles ahora acá a los hermanos y les va a decir algunas cositas. Fíjense en versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte por esta carta que hemos podido estar estudiando, Señor, durante estos meses. Rogamos que tú estés obrando, te agradecemos
Señor, por las pruebas que nos haces pasar en este tiempo. Sabemos que por medio de ellas vamos a ser fortalecidos, vamos a estar creciendo, Señor, y vamos a estar siendo fortalecidos como nos enseña tu palabra en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Te ruego, Padre Celestial, que obres en nuestras vidas, que trabajes en nuestra iglesia, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos honrarte y glorificarte, y para que, como dice aquí Pedro, Señor, podamos darte toda la gloria a ti. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Fíjense en que versículo 10 empieza diciendo más. Ese más implica que Pedro ahora va a decir, esto que viene a continuación es consecuencia o viene por todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Estuvimos viendo hasta ahora acerca de la prueba, acerca de las dificultades que como cristianos tenemos en nuestra vida. Vayan a capítulo 1. Capítulo 1. Empieza la epístola diciendo, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro comienza la epístola diciéndoles, hermanos, ustedes están dispersos por Asia por la persecución. Él empieza diciéndoles, están en una prueba muy grande. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. Capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Capítulo 3, versículos 16 y 17, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Capítulo 4, versículos 1 y 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 12 del capítulo 4 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y capítulo 5, versículos 8 y 9, que estudiamos la semana pasada, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero desde capítulo 1, versículo 1, hasta los versículos que estudiamos la semana pasada, les dice, hermanos, hay prueba tras prueba tras prueba que ustedes van a padecer. Todo esto va a suceder en sus vidas. Y Él les va enseñando, cada vez que les habla de las pruebas, les va enseñando qué es lo que tienen que hacer para superar esas pruebas. Cómo pasar estas pruebas. Y ahora va a llegar acá para terminar ya su carta que le está escribiendo a ellos, la epístola que les está escribiendo a ellos, y les dice más, o sea, ahora les voy a decir qué es lo que viene después de todas esas pruebas. Y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo primero que Pedro les enseña es que Dios es un Dios de gracia, un Dios de gracia, mas el Dios de toda gracia. Dios nos salvó a nosotros, Dios nos da el perdón de pecado, no por algo que nosotros hayamos hecho, no por algo que nosotros merezcamos, lo hace simplemente por su gran misericordia y por su gracia salvadora. Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, sin que nosotros merezcamos. La gracia de Dios es tan grande que nos da algo que nosotros no merecemos. Nos da la salvación, nos da el perdón de pecados. Nos dio a su Hijo para que ocupe nuestro lugar. Y Pedro les va a decir, hermanos, ¿se dan cuenta? Estamos en manos del Dios de gracia, del Dios que ama de tal manera que nos da todas las oportunidades de superar cada una de las pruebas por las que vamos pasando. De pasar por momentos súper difíciles a veces en la vida. Pero junto con eso, el Señor te da el consuelo. Junto con eso, el Señor te da la oportunidad de glorificarle a Él, de darle toda la honra a este Dios que dio a su Hijo unigénito. Hace mucho tiempo aprendí del pastor Reinaldo algo que él se dio cuenta que tenía que hacer. Él dijo, cada vez que viene una prueba, no acepto la prueba. Porque aceptar una prueba es como decir, y bueno, si no me queda otra, lo tengo que hacer. Si no me queda otra, tengo que pasar por esta prueba. Él dijo, lo que tenemos que hacer es abrazar la prueba. Es abrazar la prueba y pasarla. Es tomarla como parte de nuestra vida. Como algo que sí o sí tenía que suceder porque viene de parte del Señor. Y así como el Señor nos eligió antes de la fundación del mundo, como les va a decir también a ellos acá el apóstol Pedro, así también preparó para cada uno de nosotros las pruebas que tenemos que pasar en esta vida. Las pruebas que tenemos que pasar y que tenemos que disfrutarlas porque de ellas vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir con más ánimo. Vamos a salir sabiendo que después podremos aconsejar a otros acerca de las cosas que nos están pasando. Porque ese es el propósito de la prueba. Primero, que nuestra fe sea fundamentada, sea fortalecida, sea creciente en cada momento. Pero también que el día de mañana, cuando yo vea a un hermano que está pasando por la misma prueba que yo pasé ya hace tiempo, pueda ir y aconsejarle, pueda ir y decirle, el Señor quiere esto de vos, el Señor quiere fortalecerte, quiere animarte, quiere que vos salgas de esta prueba de esta manera. Y a veces las pruebas es simplemente que me sube la presión,
como me pasó a mí el domingo pasado. Y no afecta a todos los demás, me afecta a mí, ¿no es cierto? Pero enseguida cuando Florencia, que es mi hija, me tomó la presión, enseguida fui y tomé la pastilla que tengo que tomar para la presión, empecé a tomar bastante líquido y al rato ya estaba bastante mejor. De hecho, después vine, tuvimos la reunión a la tarde el domingo pasado, entonces vine, tuvimos nuestra reunión, pude compartir lo que la palabra del Señor decía y estuve bien, estuve bien. Pero a veces las pruebas son más difíciles. A veces la prueba es que me agarra una enfermedad mucho más grave. ¿Qué hago en ese momento? Voy al Señor. Por supuesto, voy al médico, ¿no es cierto? Que me atienda, que me medique, que me recete qué es lo que tengo que tomar. Pero voy al Señor. Me pongo en las manos del Señor. Conozco un montón de casos de hermanos y hermanas que fueron diagnosticados con enfermedades terminales y que después de un tiempo que la iglesia orando, fueron un día médico y le dijo, pero usted no tiene nada. Y conozco un montón de otros casos en los que hermanos y hermanas terminaron muriendo por esa enfermedad terminal. Es la misma prueba. El Señor tiene para cada uno de nosotros algo distinto, algo diferente, en lo que Él quiere probarnos, quiere fortalecernos y quiere establecernos como hijos suyos y como iglesia suya. Hay hermanos que han perdido a familiares. A mí me tocó perder a mamá y a papá. Eso es lo más normal, ¿no es cierto? O sea, es lo común, es lo que todos esperamos. Que papá y mamá, que son bastante más grandes que yo, van a partir a la presencia del Señor antes que yo. Pero hay hermanos a los que tocó perder a sus hijos. Lo que no es tan natural, lo que no es tan común. Pero una vez que superaron esa prueba, fueron fortalecidos y el Señor les utilizó y les utiliza de gran manera para darnos. Les puede utilizar para cuando te toque pasar esa misma prueba a vos. Quizás no, pero si te toca pasar esa prueba, el Señor puede utilizar a ese hermano o hermana. Te tocó pasar por un robo en el que te maltrataron, en el que te golpearon, en el que te ultrajaron. Quizás el Señor quiere que vos pases esa prueba para que el día de mañana puedas ayudar a otros a hacer lo mismo. Y así también como iglesia nos toca pasar por distintas pruebas. Yo recuerdo la iglesia en la que yo creí, en la primera iglesia en la que yo iba, llegamos un día para el culto y habían entrado a robar. Nos robaron los equipos de sonido, nos robaron el dinero de la ofrenda que estaba allí en la iglesia, nos robaron algunas otras cosas. Y ahí aprendimos algo, que teníamos que poner más seguridad. Y por eso también ahora cuando nos ofrendan un equipo de sonido, una consola nueva, ¿qué dijimos? Hacemos primero la cabina de sonido. Tiene que estar resguardado, tiene que estar en un lugar donde no cualquiera puede entrar y tomarlo. No cualquiera puede entrar y utilizarlo como quiere. Estamos pensando también con los diáconos en poner una alarma, poner cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque somos mayordomos de las cosas que nos da el Señor y porque aprendimos de lo que ya pasó en otras iglesias. Gracias al Señor acá no pasó. Pero hablemos de las pruebas que han pasado otros. Y así tiene que ser en nuestra vida. Así tiene que ser en tu vida personal. Cada prueba que llegue, no reniegues. No reniegues de lo que el Señor te está haciendo pasar. El Señor quiere fortalecerte. El Señor quiere que vos sigas creciendo en tu fe. Que tu fe sea cada vez más firme. Y para eso, sí o sí, necesitamos pasar por las pruebas. Pedro le estaba hablando de esto a los hermanos porque él ya tenía la experiencia. Él ya tenía la experiencia de haber pasado por algunas pruebas. Cuando en Marcos capítulo 33, versículos 31 a 33, dice el Evangelio, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro estaba allí delante del Señor diciéndole: Señor, que no te pueda pasar esto. No tenés que ir a la cruz. Yo voy a poner mi vida por vos. No es necesario que lo hagas. Y el Señor le dijo: salid adelante mío. El mismo Señor Jesucristo le dice después a Pedro: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Ese zarandeo era la prueba que Pedro tenía que pasar para ser fortalecido. Para, al escribir esta carta, poder enseñarle a los hermanos cómo pasar cada una de las pruebas que venían por delante. Cada una de las pruebas que iban a venir en sus vidas. Y Pedro ya lo sabía. Pedro lo había aprendido. Y ahora podía hablarles con toda la autoridad que eso les daba. Y a pesar de eso, hay algo más que Pedro le dice: quiero que sepan. Dios de toda gracia. Dios que es fuente de todo bien. Dios que es fuente de todo amor. El mismo Dios del que les viene hablando también desde el capítulo 1. Capítulo 1, versículos 2 al 6. Capítulo 1, versículo 13, versículo 18. Versículos 22 y 23. Capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. Pero vez a vez les va a hablar de la gracia de Dios, del amor que Dios tiene para con ellos cuando están pasando por estas pruebas. Y lo mismo nos dice a nosotros, Pero fíjense en qué interesante que Pedro no solamente les va a hablar de el Dios de toda gracia, él les va a decir que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Se acuerdan que estudiamos ya, que Pedro les dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo? Él te eligió a vos, Él me eligió a mí. Y Pedro le dice: Él los eligió, hermanos, antes de la fundación del mundo. Antes que ni siquiera nuestros padres existiesen, nuestros abuelos. Antes de que el mundo fuese creado, Él ya te había elegido y Él ya me había elegido a mí. Y Él les dice acá lo mismo. Él nos llamó a su gloria eterna. Pablo enseña en Efesios, un pasaje que creo que todos debemos conocer y saber de memoria. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada. El muerto está ya inerte en el cajón. Si vos le hablás, no te va a contestar. Si intentás que se mueva, no va a hacerlo. Y Pablo dice: así estamos nosotros. Así estamos nosotros por nuestros delitos y pecados. Así estamos nosotros porque no tenemos vida. Pero Dios nos rescató. Dios nos sacó. Dios nos dio vida. Y esto es de lo que les hablo acá. Él nos llamó. Él nos llamó a esa vida eterna. Él nos llamó para que pasemos toda la eternidad junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos rescató de esa manera de vivir que teníamos, alejados de Dios, viviendo en pecado, viviendo una vida que lo único que tenía como fin era la muerte eterna, era el infierno eterno. Y Él nos rescató. Él les dice acá a los hermanos: Él los tomó de esa vida que ustedes estaban viviendo, los rescató, los sacó. Y a pesar de todas las pruebas que están pasando, tienes que recordar esto: la eternidad la vamos a pasar con Él. La eternidad vamos a estar cara a cara con nuestro Señor, dándole la gloria, dándole la honra por toda la eternidad, alabando y cantando a nuestro Señor. Nuestra eternidad está asegurada junto a nuestro Señor, si creíste en Cristo como Salvador. ¿Y solamente por qué? Solamente por gracia. Solamente porque Él te amó de tal manera que envió a su Hijo, para que si crees en Él
tengas vida eterna. Tengas vida eterna. Y Pedro va a decir, después de eso, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ya después de que pasaron todas estas pruebas, y es interesante porque en el capítulo 9 les dice, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que pasar por diversas pruebas, y acá capítulo 5, terminando la epístola, él también les va a decir, es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo las pruebas que van a pasar. Y como les decía la otra vez, si vos nacés enfermo y vivís 90 años y tus 90 años vas a estar enfermo, es nada comparado a la eternidad que vas a pasar con el Señor. Es nada comparado a toda la eternidad que nosotros no podemos imaginarnos. No podemos, nosotros medimos el tiempo por segundos, por minutos, por días, por años, por décadas. Pero, ¿cuántas décadas van a ser una eternidad? No entra en nuestra mente. No entra en nuestra cabeza. ¿Qué es toda la eternidad que vamos a pasar con el Señor? Pero le dice, aunque por un poco de tiempo. Es nada, todas las pruebas que vos puedas pasar acá, comparado a toda la eternidad que podés pasar junto al Señor. Pero lo importante, interesante que Pedro les quiere comunicar acá, viene a continuación. Por él le dice, aunque ahora por un poco de tiempo tienen que pasar por estas pruebas. Dice el mismo, o sea, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y saben qué es lo interesante? Que no es algo que Pedro está diciendo, Dios va a hacerlo en el futuro. O por pasar estas pruebas ustedes van a... Sino que él dice, ustedes están pasando estas pruebas que Dios les da, y él mismo, por su gracia, por su amor, por su misericordia, los va a fortalecer. Los va a fortalecer. Los va a establecer de una manera que su fe va a estar fundamentada en la palabra de Dios y en las pruebas que a ustedes les tocó pasar. Su fe va a ser fortalecida. Fíjense que la siguiente palabra es y afirme. Y afirme, Él nos confirma en nuestra fe. Él nos afirma nuestra fe por medio de las pruebas que tenemos que padecer. Y parecía que repite esta vez, porque después nos va a decir, y los fortalezca, Él los va a fortalecer. Él los va a hacer más firmes, Él les va a dar las fuerzas necesarias para que superen las pruebas y para que superen todo lo que va a venir después. Y por último les dice, y Él los establezca. Él los ponga en esa base inamovible, en ese fundamento inamovible que es la fe. Que es lo que nosotros podemos llegar a creer, lo que nosotros tenemos que creer. Que está todo ¿dónde? En la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en todo lo que Dios nos dice y nos enseña en cada uno de sus versículos, cada uno de sus capítulos que están en su palabra. Dios quiere que vos y yo salgamos fortalecidos de todas las pruebas que pasamos. Dios quiere que cada prueba que pasás no estés tambaleando, sino que estés firme, que estés siendo fortalecido. Justo esta semana, no sé por qué, pero, o sea, sí sé porque el Señor quería que lo vea, pero estaba viendo el video de una pelea que ocurrió hace varios años. De hecho, yo era chico, así que imagínense cuántos años hace. Un boxeador llamado Galíndez. Una pelea terrible. Él estaba recibiendo una paliza terrible, sangrando, y él hacía, cada vez que... Era otro tiempo, ¿no es cierto? Ahora no se lo permitían, pero cada vez que el árbitro los iba a separar, él se limpiaba en la camisa del árbitro la sangre que tenía en su cara. Y en un momento, cuando él va a su rincón, su manager le habla y le anima, y cuando él salió después a pelear, ganó por nocaut. Es una pelea que quedó en la historia. Yo me acuerdo de haberla visto, a mi papá le gustaba el boxeo y yo estaba viendo en ese momento, yo era chico y lo veía con él. Pero este hombre tuvo que pasar por un montón de dificultades hasta que logró salir triunfante. Así es nuestra vida cristiana. El Señor nos hace pasar por distintas pruebas, por distintas dificultades. Quizás te quedas sin trabajo. Quizás no podés rendir los exámenes que tenés que rendir. Quizás tu economía está flaqueando. Quizás no tenés ni siquiera para ir hoy a tu casa y tener un almuerzo. Son pruebas que el Señor nos permite pasar.
Son pruebas que el Señor permite que tengamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quiere que salgamos triunfantes, porque quiere que seamos fortalecidos, porque quiere que el enemigo que está constantemente atacándonos, que anda, como les decía acá en versículos 8 y 9, como león rugiente alrededor nuestro, tratando de atacarnos, tratando de voltearnos, tratando de hacernos caer, no gane ni un centímetro en nuestra vida. Porque somos fortalecidos por la palabra de Dios y somos fortalecidos por las pruebas. Y Pedro les dice acá, Él va a fortalecernos. Él nos va a afirmar. Y si viene de parte de Él, va a ser así. Va a ser así. Cada prueba que resistimos, cada momento difícil que pasamos, Dios nos permite estar más firmes en todo lo que hemos creído y en todo lo que creemos. Así que, hermanos, les dice, necesitan saber que el Dios de toda gracia, el Dios que nos amó y nos ama, Él mismo es el que nos fortalece, el que nos afirma, el que nos perfecciona, el que nos establece. Y algo a decirles después, pensando en esto, pensando en que Dios que nos rescató, Dios que por su gracia nos amó y nos deja pasar por pruebas y nos afirma y nos fortalece y nos establece, ahora nosotros tenemos que hacer algo. Ahora nos toca a nosotros. Y Él les dice, versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cómo no vamos a dar la gloria a Dios? Les dice Pedro. Esto es lo que normalmente llamamos doxología. Es una doxología que Pedro le está diciendo a los hermanos, a Él tenemos que darle toda la gloria, a Él tenemos que darle todo el honor, a Él tenemos que agradecer todo lo que somos y todo lo que tenemos. Pedro les va a decir, como venía diciéndoles desde que comenzó la epístola, que cada aspecto de nuestra salvación y santificación se la debemos a Dios. Cada aspecto de nuestra salvación y de nuestra santificación se la debemos pura y exclusivamente a Dios. Él nos eligió, Él nos rescató, Él nos perdonó, Él nos dio vida eterna. Él nos deja pasar por cada prueba y nos fortalece en cada prueba que pasamos. ¿Cómo no vamos a inclinar nuestro rostro delante de Él y darle la gloria? David Wood, que es un comentarista, dice, Él es quien nos ha preparado una herencia y quien nos guarda hasta el día de entrar en ella. Por su misericordia hemos llegado a ser incorporados en el linaje escogido. Toda obra de gracia en el pasado y toda esperanza de cada futuro se la debemos a Él. Él nos sostiene y nos guarda. Él obra aún en las tribulaciones para nuestro bien. Él es el Dios soberano. ¿Cómo no vamos a darle la gloria a nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a querer vivir nuestra vida para nuestro Señor? Pensar que Él me eligió, pero no solamente me eligió. Cuando Él me eligió y pensó en mí para llegar a ser salvo, ella hizo un plan, organizó un plan. El primer paso de ese plan era que el Señor Jesucristo viniese a morir en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, porque yo por mí mismo no podía hacerlo. Entonces comenzó con ese plan enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y después envió a alguien que me predique el Evangelio, que me comparta el Evangelio. Yo no fui a la iglesia porque tenía ganas de ir. Yo no fui a la iglesia porque quería saber de Dios. Dios lo había preparado así. Dios lo había hecho así para que yo crea en Él como Salvador. Dios preparó mi corazón. Dios quebrantó mi corazón para que yo acepte esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para mí. Y puso hombres que me fueron ayudando a crecer en mi vida cristiana. Que me fueron guiando para aprender a leer la palabra de Dios, para aprender a orar a Dios, para aprender a vivir la vida como a Dios le agrada. Nada de eso era casualidad. Nada de eso pasó por el azar. Todo eso lo planificó Dios. Todo eso lo preparó Dios. Lo hizo antes de la fundación del mundo. Solamente porque me amó. Y lo mismo hace con nosotros. Lo mismo hizo con nosotros. Quizás naciste en una familia que ya eran cristianos. Bueno, no fue casualidad. El Señor te puso ahí para que escuches la palabra de Dios, para que escuches el Evangelio de la salvación. Quizás no escuchaste el Evangelio hasta que tenías 20 años, o quizás no lo escuchaste hasta que tenías 60 años. Pero el Señor tenía todo preparado, todo planificado, todo calculado de cómo iba a acontecer, de cómo iba a pasar. Y Pedro les dice acá,
Pensá en esto, pensá en esto. ¿Y cómo no vas a darle toda la gloria a Él? ¿Cómo no vas a darle toda la gloria a Él? Pedro le dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y tiene que ser así. Tiene que ser así en tu vida, tiene que ser así en mi vida, tiene que ser así en la iglesia en la que el Señor nos puso. En su iglesia, donde Él nos puso. Como iglesia necesitamos darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Y lo hacemos. Lo hacemos cuando alabamos. Lo hacemos cuando abrimos su palabra y estudiamos de ella. Lo hacemos hacemos cada vez que nos reunimos. Lo hacemos cada vez que oramos al Señor. Y la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros. Entonces cuando vos estás en tu casa y abrís la palabra de Dios y lees, estás dándole la gloria y la honra al Señor, no solamente como vos personalmente, sino como iglesia. ¿Y cuándo verás al Señor? Pero el Señor quiere que acá, juntos, nosotros demos la gloria y la honra a Él. Y Pedro termina este versículo diciéndoles, amén, así sea, así sea. Y me imagino que cada uno de los hermanos que estaban leyendo esta epístola, o que estaban escuchando esta epístola que leída, habrán respondido, amén, amén. ¿Y cómo va a responder la iglesia de Villa Mayo? ¿Cómo vamos a responder cada uno de nosotros cuando vienen las pruebas y damos la gloria a nuestro Señor? Cuando Pedro nos enseña que a Él debemos darle la gloria y la honra. Cuando a Él tenemos que darle la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Eso significa que tenemos que enseñar bien la palabra de Dios, porque el día que nosotros no estemos y venga otra generación detrás nuestro, tienen que hacer ¿qué? Darle la gloria y la honra al Señor. Y cuando ellos ya no estén y venga otra generación, tiene que ser igual. Pedro está terminando acá la epístola que hemos estudiado ya por varias veces, enseñando acerca de las pruebas, enseñando acerca de cómo el Señor nos permite pasar y nos saca de estas pruebas, y les dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Antes de orar, el Señor, como dije antes, me eligió y eligió a cada uno de nosotros para la salvación. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores y nuestro pecado no nos permite tener comunión con Dios. Nuestro pecado lo único que nos permite es tener asegurado el infierno por toda la eternidad. Pero Dios, en su gracia, en su gran amor que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por vos y por mí. Lo único que necesitas hacer esta mañana es confesar a Dios que sos un pecador, que sos una pecadora, y aceptar esa obra que Cristo en la cruz de Calvario para perdonar tus pecados. Y Dios te da vida eterna. Dios te da la seguridad y la esperanza de que toda la eternidad la vas a pasar junto a Él y no en el infierno. Solamente aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario y reconocer que sos un pecador. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre, por la epístola de Primera de Pedro. Agradecer, Padre, por todo lo que podemos aprender en ella. Rogamos, Señor, que podamos darte la gloria y la honra a cada momento de nuestra vida. Que podamos darte la gloria y la honra en cada circunstancia, Señor, que nos toca pasar. Que podamos, Señor, saber que cada cosa que nos pasa, que cada circunstancia que pasamos, nada escapa de tu voluntad. Nada escapa, Señor, de tu santa y bendita voluntad. Que todo está bajo tu control. Y que todo tiene un propósito. Y es fortalecernos en la fe, fortalecernos en tu camino, fortalecernos en tu palabra. Rogamos que podamos abrazar, Señor, cada prueba que viene. Que podamos abrazar cada circunstancia que nos toca vivir. Y podamos de esta manera honrarte y glorificarte. Y que también, Señor, el día de mañana, cuando nos toque ver a otro hermano o a otra hermana, Señor, que están pasando por lo mismo que nosotros ya hemos pasado, podamos ser utilizados por ti, Señor, para consolarlo, para animarlo. Lo pedimos, Señor, y pedimos que sigas guiando el resto de esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por esa enseñanza. Vamos a ponernos de pie, por favor, para cantar este último himno. Busquen en sus cancioneros que le mandaron, Alma bendice al Señor. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos entonces. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himno de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró.
porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo tan cego dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar en esta mañana con nosotros. Tenemos algunas visitas que nos visitan por primera vez. ¿Quieren presentarse, por favor? Decir sobre. Nicole, Osvaldo y Melody. Bienvenidos, gracias por visitarnos en esta mañana. Después de la reunión acerquen a saludarlos y darles la bienvenida. Tenemos un sobre, tenemos allí. Vamos a compartirles, les van a entregar los sugieres un sobre con información de la iglesia, así que pueden estar informándose un poco más de la iglesia. Y gracias por visitarnos, bienvenidos. Y bienvenidos también al resto de los hermanos. Es una bendición poder estar reunidos aquí nuevamente para honrar y glorificar a nuestro Señor. Ahora que le entreguen los sobres, vamos a pedir a los sugieres que pasen adelante para recoger la ofrenda. Y como siempre decimos, sobre todo a nuestras visitas, la ofrenda es algo que la iglesia maneja para las cosas que tenemos que hacer, pagar impuestos y comprar cosas que tenemos que comprar. Así que no están invitados a participar de la ofrenda. O sea, no es necesario que participen de la ofrenda, no es algo en lo que queremos que ustedes participen, porque nosotros sabemos para qué lo utilizamos, entonces no sientan ese compromiso, ¿sí? Vamos a pedirle a José, por favor, que ore dando gracias por la ofrenda. Amén. Bien, algunos avisos mientras los hermanos van recogiendo la ofrenda. Algo que no les dije a nuestros invitados es, dentro del sobre hay una tarjeta, si quieren después pueden llenarla y entregársela a uno de sus sugieres o a mí. Miércoles 18 horas tenemos la reunión de oración, están todos invitados. Recuerden que profundizamos un poco más en lo que hemos estudiado hoy en la mañana y después compartimos pedidos de oración y oramos por esos pedidos. Entonces, miércoles 18 horas están todos invitados. Próximo domingo el culto familiar a las 9:30 horas, también están todos invitados y les animo a que estén invitando también. El 21 hay Años Dorados en Don Torcuato. Años Dorados es el ministerio para mayores de 50, así que si tenés más de 50, te animo a que participes. Este hermoso ministerio es una bendición. También ese día seguro vamos a elegir la reina de la primavera, como cada año allí en el ministerio de Años Dorados, así que hermanos están todos invitados, aquellos que son mayores de 50 años. El 27, reunión de hombres en Don Torcuato, también a las 20:30 horas. Y acá van a tener los jóvenes en reunión a las 19 horas. Entonces, jóvenes acá y los hombres en Don Torcuato tenemos el día 27 las reuniones. El 28, acá va a haber reunión de damas a las 15 horas, como siempre. Entonces, señoras, señoritas, están todas invitadas. ¿Y a quién están estudiando ahora para esta próxima reunión? ¿A Lidia? Bien. Entonces, seguramente van a compartir y van a estar siendo fortalecidas también por el estudio acerca de Lidia, como lo hacen siempre. Bueno, como viene terminada la cabina de sonido, ya ayer estuvieron algunos pintándola. Muchísimas gracias a cada uno de los que vinieron y estuvieron trabajando en pintarla. Nos queda solamente sacar cables y empezar a pasarlos de allí para poder poner la consola y todos los equipos que van ahí adentro. Así que estén orando que podamos hacerlo en estos días y que ya para la semana que viene o la otra semana podamos ya tener todo completo y podamos estar terminando con todo eso, ¿sí? Así ya podemos tener bien los equipos y todo preparado. Una vez que esté ahí adentro, ya va a quedar todo enchufado, entonces no nos va a pasar lo que nos pasó hoy, ¿sí? Así que oremos por eso y agradezcamos al Señor también que Él proveyó y fue bendiciendo para que podamos tener la cabina de sonido.
Bien, vamos a orar por salvación de almas, vamos a orar por algunos hermanos que están teniendo problemas de salud. Como dije antes, Lucas está gripado, estaba con fiebre esta mañana, por eso no pudo venir. Y hay otros que con el clima estamos así, ¿no es cierto? De la garganta o de los bronquios, entonces